a tener vamos a tener una lectura, una reflexión en el Salmo 119. Estamos en un mundo imperfecto, pero este mundo imperfecto no es imperfecto porque Dios lo hizo imperfecto. Es que el hombre permitió el ingreso del pecado a este mundo y el pecado trajo consigo la muerte, el dolor, la imperfección. Afectó, afectó la raza humana, afectó la naturaleza, afectó todo a su alrededor. Pero la palabra que hizo el mundo, la palabra que hizo los cielos y también la tierra, tiene el poder de rehacer corazones adoloridos. Pero hay unas condiciones, por decirlo así, hay cosas que deben haber en el corazón nuestro para que la palabra de Dios surta efecto, para que sea efectiva en el corazón nuestro. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? ¿Qué debe haber en nuestra actitud hacia la palabra para que la palabra surta el efecto que Dios quiere en nosotros? Es la pregunta que iniciaremos por contestar en el Salmo 119, dice versículo 40. Quiero que miremos actitudes que vamos a ver en estos versículos hacia la palabra de Dios, sentimientos hacia ella, cosas hacia ella o por ella. Dice versículo 40 del Salmo 119, he aquí, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Aquí la palabra que quiero resaltar es anhelar. Dice, he anhelado tus mandamientos. La palabra anhelar habla de ese deseo, habla de desear intensamente algo. Y aquí dice que el salmista anheló los mandamientos de Dios. Y la pregunta es si yo los anhelo, o sea, yo quiero entender un poco más de su voluntad con el deseo de hacer su voluntad. Yo quiero aprender de Él para saber qué más quiere Él que yo haga o qué quiere Dios que yo cambie. Es, no es una rutina de religiosidad, es un ejercicio de comunión con Dios, donde yo estoy aprendiendo a amarlo y entre más aprendo a amarlo, quiero hacer lo que Él dice. Y para saber, para hacer lo que Él dice, tengo que saber qué dice. Entonces, he anhelado tus mandamientos, los anhelo. En el sano corazón de un verdadero creyente debe haber ese anhelo hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios quiere de nosotros. Y luego va diciendo, versículo 41, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. 42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Les decíamos en el versículo 40, anhelar, y aquí la palabra sería confiar, ¿cierto? En tu palabra he confiado. ¿Qué es confiar? Apoyarse completamente en Dios, apoyarse completamente en Dios. Y en momentos difíciles es cuando es más complicado, es fácil, cuando todo va bien, decir yo confío en Dios, ah, Dios es tan bueno conmigo. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, dificultades, decir Señor, yo confío en ti. No entiendo, no sé, no alcanzo a comprender la situación que estoy viviendo, pero sé que tú no te equivocas y sé que me amas. Y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En tu palabra he confiado. Entonces, ese he confiado no habla como algo eventual, como algo que sucede cada 6 meses, sino como algo de lo cotidiano.
algo que sucede en el giro ordinario de mi vida. En tu palabra he confiado. Entonces, la primera palabra que pensamos, anhelar, y la segunda, confiar. Estamos pensando en cómo la palabra de Dios obra eficientemente en mi corazón. ¿Por qué la palabra de Dios no obra como tiene que obrar? No es falta de poder en la palabra, es falta de actitud adecuada en mi corazón. ¿Qué actitud quiere Dios que yo tenga para que esa palabra surta efecto? Entonces, anhelo la palabra, confío en la palabra de Dios. Entonces, seguimos. 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus dichos espero. Hice 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y la palabra aquí viene, palabra muy importante, que la repite en otras partes de la escritura, es la palabra guardar. Dice, dice el versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y qué bueno, hermano, hermana, y los que escuchen luego este mensaje, que yo pueda mirar hacia adelante sin saber qué viene, sin saber si el camino es hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, con tales que esté con Dios, pero sin saber tantas cosas que pueden pasar, yo diga, guardaré tu ley siempre, guardaré tu palabra, viviré para ti, jamás me alejaré de tus caminos. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en un mes, en un año? No sabemos. Algo puede pasar y puede ser que nos duele el corazón, pero jamás me apartaré de tu camino. Es una decisión que se toma ahora, no mañana, a ver mañana qué pasa. De- Depende de lo que suceda. Si me va bien, sí. Si me va a regular, quién sabe. Si me va mal, olvídelo. Yo por ahí no sigo. No, no importa. Dice, guardaré tu ley siempre. Es una decisión frente a lo desconocido que tenemos en el futuro, una decisión de guardar la palabra de Dios. Y guardar nos habla de, ¿de qué será que nos habla guardar? Nos habla de aprender de los mandamientos de Dios para obedecer los mandamientos de Dios. Guardar nos habla de almacenar en nuestra mente con el propósito de que se convierta un hecho en mi vida. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardar en nuestra mente con el propósito de que se convierta un hecho en mi vida. Guardaré tu ley siempre. Pero sigue diciendo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mire, por ahí decía primero anhelar, después confiar, guardar y ahora buscar. Busqué, busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, ese está como muy relacionado con anhelar, ¿cierto? Buscar, pero anhelar es como estar uno sentado, ¿cierto? Y como uno, bueno, esperar que llegue. Es así, ¿cierto? Como que espero yo que suceda, pero buscar me habla de ir, me habla de un propósito, de una acción con un propósito de hacer algo, de inquirir, de investigar, de mirar aquí qué dice, qué es lo que enseña Dios aquí, qué es lo que quiere Dios que yo haga aquí. Eh, los niños, ¿cierto? Eh, papi, me hace un favor. ¿Qué? Papi, un favor. ¿Qué? ¿Qué? Es que hay mucho ruido en la calle, porque no quieren ser algo, ¿cierto? Quieren evitar la acción y el obedecer. A veces nosotros tal vez hacemos lo mismo con Dios. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No entendí, Señor. Pero este buscar tus mandamientos habla de ese propósito, ese inquirir, investigar,
de hacer acciones en búsqueda de saber qué Dios quiere. Y bueno, el 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Habla de hablar de los testimonios de Dios. Dice que del corazón, de lo que llena el corazón, habla la boca. De la abundancia del corazón abre la boca, habla la boca y entonces dice, hablaré de tus testimonios. Y el 47 dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Qué lindo que yo pueda decirle a Dios, Señor, amo, amo tus mandamientos. Señor, amo tu palabra. Señor, amo tu camino. Señor, amo esta vida de conocerte, de conocer al Dios verdadero, al Dios que no conocieron mis padres, al Dios que no conocieron mis abuelos, que no conocieron ellos, ese Dios vivo y real. Amo esto, amo esta vida cristiana, amo este camino que me has mostrado, al cual tú me has traído. Entonces dice, amé tus mandamientos. Dice, me regocijaré y regocijar es experimentar gozo, alegría profunda. Me regocijaré en tus mandamientos. Experimento gozo, alegría. Pero sigue diciendo el 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Entonces nos habla de meditar. Meditar es pensar profundamente y repetidamente la palabra de Dios. Es una reflexión que lleva a la comprensión y a un crecimiento en hacer aquello que estoy entendiendo. Es una reflexión que lleva a la comprensión y a hacer aquello que estoy entendiendo. Tus mandamientos meditaré. Entonces, dice el 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la cual me has hecho esperar. Y miren este 50. Yo he guardado, yo he anhelado la palabra, he buscado los mandamientos, me he regocijado en ellos, he meditado, amo la palabra de Dios, quiero, investigo qué quiere Dios que yo haga. Y entonces dice el versículo 50, ella es mi consuelo. ¿En qué? En mi aflicción. Ella. ¿Quién es ella? La palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es mi consuelo la palabra de Dios. Pero es el consuelo la palabra de Dios cuando hay actitudes adecuadas frente a ella, cuando hay actitudes de confiar, de buscar, de darle prioridad a esa palabra, a la palabra de Dios. Otra vez el 50 y si quiere usted memorizarlo, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y entonces miremos ya en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7, dice versículo 2, el apóstol Pablo, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores.
Pero Dios que consuela a quienes, a los humildes. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y volviendo al versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes. Dios, ¿a quién consuela? ¿A quién? A los humildes. ¿Qué condición hay para recibir la consolación de Dios? La humildad. ¿Y qué es la humildad? Cuando estoy sufriendo. ¿Y qué es la humildad? Cuando hay dolor en mi corazón, cuando hay una pérdida, cuando algo inesperado y negativo sucede en mi vida. ¿Qué es la humildad? Y lo que no es la humildad es reclamar a Dios. Dios, tantos años sirviéndote, ¿cómo me pagas? Humildad. Señor, estaba mejor antes de conocerte. Eso es humildad. Y muchas veces esa es la característica de aquellos que han dicho o hemos dicho que forman parte del pueblo de Dios. Miremos el pueblo de Israel reclamando y si mejor estábamos allá, vea, teníamos ollas, ollas y aquí vea, sufriendo por carne y por esto. La humildad, ¿qué es la humildad cuando hay sufrimiento? ¿Qué es la humildad? Es reconocer que Dios es Dios y yo soy criatura. No es esconder la cabeza y decir, no me duele, no me duele, no me duele. No, no es evadir nuestras emociones. Más bien es, Señor, tú eres Dios. Tú tienes toda la autoridad. Y aunque esto no lo entiendo, y aunque esto no lo esperaba, aunque no sé cómo voy a manejarlo, ni qué voy a hacer mañana, lo que sí sé es que me amas. Lo que sí sé es que me entiendes más que ningún otro. Y lo que sí sé es que tú no te equivocas. Y aunque no entienda cosas ahora, y tal vez nunca la entienda, no sé, pero tú eres perfecto, tu camino y tu voluntad es perfecta. Entonces, la humildad me habla de reconocer la autoridad que Dios tiene para hacer lo que hace, para permitir lo que permite. Dios que consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes. La palabra no, no solo nos muestra el camino de salvación, sino que estando en el camino de la vida, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios sana espiritualmente y emocionalmente. No solamente la palabra nos lleva a la puerta de la salvación, sino que nos acompaña en el camino que tenemos día a día. Ella nos anima y nos levanta. Nuestra actitud puede permitir a Dios obrar en nosotros, o puede ser nuestra actitud frente a Dios y su palabra un obstáculo para que lo obre. Nosotros elegimos qué camino. Permitimos a Dios obrar en su palabra, en nuestro corazón, o con nuestra actitud rechazamos el obrar de Dios a través de su palabra. Y nuestro deseo es que cada uno de los presentes y de los que escuchen este mensaje después reciba la consolación de Dios, recibamos la consolación de Dios en las cosas que pasen, en el presente o en el futuro. Recibamos el aliento de Dios
recibamos la fuerza de Dios y sea eficiente la palabra de Dios en nuestro corazón, porque tenemos una actitud adecuada frente a Dios y frente a su palabra. Señor nuestro, cuánto tenemos que aprender, cuánto nos equivocamos. Y Señor, frente al dolor, Señor, cómo nuestros sentimientos, Señor, florecen, a veces sentimientos basados en la carne. Y queremos pedirte, Señor, que tú obres en nuestro corazón y que tengamos una actitud adecuada frente a tu palabra, que la guardemos, que nos regocijemos en ella, que anhelemos tu palabra, que investiguemos, que busquemos tus mandamientos, que nos deleitemos en tu palabra. Señor, que aprendamos que este camino no es religión, no es un formato de secta, es una vida real, genuina, que depende del Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, quien nos entiende ahora y siempre nos entenderá. Pero Señor, nuestra fe es diminuta, flaca y débil, pero gracias porque aún así nos sostienes. Señor, oramos por los que sufren, por los que han perdido familiares, por don Ramón, por Luzmila, por los demás, por otras personas que tal vez escuchen este mensaje, que recién pierden a alguien o perdieron el trabajo o perdieron algo en su vida que tal vez ya no regrese. Señor, que tu palabra obre en corazones, sane, anime, fortalezca, que nos ayude, Señor, a tener una actitud adecuada frente a tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das en el nombre del Señor Jesús. Amén.